El Aro ha sido una de las mejores películas de terror hechas en las últimas décadas. Se estrenó en el año 2002 y nos cuenta la historia de Samara Morgan, quien era una chica maldita, que un día cualquiera fue arrojado a un pozo maldito para volver al mundo real a través de una cinta misteriosa. Esta maldición consistía en que cualquier persona que viera el video tenía 7 días para que la niña saliera del lugar y desatara su ira. Pero lo que quizás no sabías es que esta historia, como cualquier película de terror, está basada en hechos reales y es lo que te voy a contar hoy. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. La historia que les voy a narrar se centra en una joven llamada Okiku, quien era una trabajadora de casa que le servía a un honorable samurái llamado Tessa Aoyama. La sirvienta esta era una joven muy bella, con unos cabellos muy largos que se parecía a la mujer de la película, tenía piel de porcelana, ojos grandes y labios rojos que podían cautivar a cualquier hombre que la llegase a mirar. Y no solo era una mujer bella, sino una mujer llena de valores morales, que fueron estos los que llenaron de honra a su familia. Y gracias a todos estos atributos fue invitada a la aristocracia a trabajar en el castillo de Himeji, que en esos tiempos era muy importante. Su trabajo consistía en servir y resguardar los tesoros que albergaban en su interior. Era oro y todo este tipo de cosas. Esta mujer, que estaba muy feliz por esta propuesta, aceptó sin saber que al hacerlo estaba firmando su sentencia de muerte. La responsabilidad de esta sirvienta era cuidar 10 platos de oro, que además también tenía que servirle al samurái que les nombré ahorita, que se llamaba Tessa Aoyama. Desde la llegada de Okiku al castillo, logró obsesionar a un joven samurái que había allí, que ya les conté su nombre, y que este samurái, que era un hombre casado, le pidió a su sirvienta que fuera su amante, y a cambio ella tendría riqueza. Y no solo esto, sino que también le propuso que fuera su esposa y que él se iba a alejar de su mujer, se iba a separar solo para cambiarla por esta joven y bella dama. Lamentablemente para el samurái, Okiku lo rechazó, ya que, como les dije, era una mujer llena de valores que no se iba a dejar intimidar por un hombre de estos. Pero como este samurái era un hombre un poco inmaduro en esos tiempos, decidió esconder uno de los platos que la joven resguardaba y la culpó de robarlos. La joven intentó explicar su inocencia, pero nadie la escuchó. Ni siquiera su familia, que tanto la amaba, creyó en sus súplicas. Okiku sabía que, además de que iba a dejar a su familia en la deshonra por el pueblo de esa época, sería también encarcelada y torturada, y que muy probablemente también iba a morir, por lo que, convencida de que no había salida de este problemón que tenía, se quitó la vida lanzándose a un pozo que había a las afueras del castillo de Himeji. Tiempo después de la muerte de Okiku, el samurái perdió la cordura, ya que empezó a soñar que veía el cuerpo de la niña, de esta joven, que se arrastraba por el pozo. Él veía como un cuerpo putrefacto. Era algo muy aterrador para él. Por esta causa, el samurái le tuvo miedo a la noche, ya que cada vez que se iba a dormir, oía los gritos del espíritu vengativo de la joven que lo despertaba. En los sueños de este hombre aparecía la mujer contando los platos que se le había cargado con anterioridad, pero cuando ella se daba cuenta que le faltaba algún plato, ella se enfurecía y se volvía muy violenta, como un espíritu yurei. Y para los que no saben, el yurei en japonés significa que es un alma apagada o un espíritu pagano. Luego de estos sucesos, el samurái, después de tanto terror, ya no quiso volver a dormir. Sin embargo, el séptimo día, y como en la película que eran 7 días, su cuerpo ya no podía resistir al cansancio y su mente ya estaba muy agotada, así que esto hizo que perdiera la cordura. Y de un momento a otro el hombre murió a causa de un derrame cerebral. Él fue encontrado en su habitación con una cara pálida de terror y una carta en la mano donde confesaba su delito. Solo imagínense en lo horroroso que fue ver esto. Y no solo esto, sino que para los que creen aún que esta historia no es real, el castillo de Himeji existe y está en Japón, y también está el pozo donde esta mujer se quitó la vida,
que se encuentra afuera obviamente del castillo y que esto fue construido entre los años de 1333 y 1346. Algunas personas afirman que la historia no es del todo real, ya que piensan que pueden haber elementos que forman parte del imaginativo colectivo, pero lo que sí se sabe es que la leyenda de Okiku es real y que es una de las leyendas urbanas más populares en Japón. Algo que me llamó mucho la atención de este caso es que el pozo donde supuestamente esta mujer se quitó la vida está rodeado, el de la vida real obviamente, está rodeado por unas gruesas barras de metal y una lápida de cemento que rodea y que impide ver lo que hay en el interior. Esto le da mucha credibilidad a la historia y es un poco escalofriante. No solo esto, ya que muchas personas afirman que cuando se han acercado por ahí han visto una mujer a la que la llaman que es Okiku, que deambula por los angostos pasillos del castillo, con su largo cabello negro cubriéndole la cara y el vestido blanco que lleva con ella como si fuera un símbolo de su desgracia. Otra cosa a rescatar es que la primera película del Aro no fue la primera película hecha en la historia acerca de esta leyenda, sino que unos años atrás, en 1998, se hizo una película acerca de esta historia llamada Ringu. Todas las imágenes de lo que retraté en el video las pueden encontrar también en internet si no me creen a mí, pero yo dejaré el video hasta aquí. También quiero decir que muchas de estas historias en la realidad suelen ser peores que las vistas en las películas. Por eso les quiero recomendar una lista de reproducción donde tengo varios videos acerca de estas películas que fueron basadas en hechos reales y que muchas personas no sabían, como Michael Myers y Freddy Krueger, que también están inspirados un poco. Pero yo dejaré el video hasta aquí. Si te ha gustado puedes apoyarme suscribiéndote, dando un like, seguir viendo mis demás videos. Yo soy Andrés y esto es Dark TV.